Comenzamos inmediatamente la agenda económica PM de este miércoles con el llamado caso Audios, porque Daniel Sauer, uno de los involucrados, se querelló por la filtración de este audio. Esto un día después de que el Servicio de Impuestos Internos suspendiera de sus funciones al director de Grandes Contribuyentes y también a otros 4 funcionarios. En la siguiente nota vemos una actualización de este caso. 3.500 palos con mi casa embargada y giro el servicio hecho. Y le pagué 0 al servicio. Y a la Leo le pagué 150. O sea, y por lo demás que quiero decir, ya prescribió. Maniobra que habría ocurrido aquí, la Dirección Metropolitana Oriente del Servicio de Impuestos Internos. Un llamado perdonazo de 3.500 millones de pesos a Daniel Sauer en la división a cargo entre 2018 y 2022 de Cristian Soto, quien fue suspendido junto a otros funcionarios del servicio. ¿Qué significa suspendido? Que ya no pueden llevar a cabo ninguna acción del servicio ni pueden usar los sistemas del servicio. Pérdida de confianza, por la cual se removió a Soto, quien fue designado en septiembre de 2022 por el actual director jurídico. Hay otras 4 suspensiones que han sido manejadas bajo estricta reserva. En principio, cuestión que hay que investigarse es que el director regional de Santiago Oriente, en su oportunidad, habría dejado sin efecto unas liquidaciones o giros de impuestos por un monto de 3.500 millones de pesos aproximadamente. Liquidación a Daniel Sauer que podría cumplir o no con las determinadas exigencias que tienen los directores para dejar sin efecto ciertos actos de fiscalización, legalidad que en la práctica es supervisada por abogados de la Subdirección Jurídica del Servicio. No han habido suficientes controles de diversos estamentos del Servicio de Impuestos Internos. De luego hay una subdirección de Contraloría Interna que es la que debería precisamente establecer medidas de control preventivos. Controles que también están bajo la lupa del Congreso. Hola, director, buenas tardes. Tras escuchar a la Comisión para el Mercado Financiero y al Servicio de Impuestos Internos y antecedido por 3 solicitudes del oficialismo, creó una comisión investigadora por el llamado caso Audios. ¿Habría acuerdo? Sí. Nosotros vamos a pedir que esta comisión sea constituida a la brevedad. Esto implica una tarea especial por parte de la Cámara de ejercer nuestra facultad fiscalizadora, de descubrir el entramado que está detrás de esto, esta mafia de la evasión fiscal. Vamos a citar al Servicio de Impuestos Internos, vamos a citar a la Comisión para el Mercado Financiero y vamos a citar a todos los actores para conocer cómo se ha llevado este caso, cuáles son las medidas que están tomando. Respecto del caso, deberían apurarse en presentar las querellas contra aquellas personas que estén involucradas en todo este mecanismo. Mientras que el servicio ingresó una denuncia, aún queda pendiente una eventual querella del Consejo de Defensa del Estado, tal como adelantó el propio ministro de Hacienda el 15 de noviembre pasado. Se están esperando la información que haya logrado recabar el Ministerio Público. Sabemos que esos procesos a veces demoran un poco, entendemos los tiempos que requieren para revisar, pero esperamos que en representación del Estado y de la defensa de los intereses del Estado, en este caso de los recursos del Estado y de la fe pública, se tomen acciones cuanto antes. Por eso la Fiscalía busca determinar cómo se anularon los millonarios cobros a las sociedades de Sauer, acciones donde habría más de un involucrado y que motivó, por ejemplo, la citación a declarar del ahora suspendido director de Grandes Contribuyentes. Yo creo que aún estamos en un escenario temprano para eventuales formalizaciones porque es necesario precisar bien qué delitos hay acá. Siempre es necesario que el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía trabajen coordinadamente. Es una oportunidad, por supuesto, para que esas relaciones se recompongan y se vuelva a trabajar como son 2 instituciones públicas que tienen que trabajar mancomunadamente. Trabajo que se retomó la semana pasada entre la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos, que activó su trazabilidad para determinar los cobros que fueron dejados sin efecto en beneficio de Sauer y quienes, finalmente, habrían recibido pago por ello. La nueva ley de delitos económicos empezó a regir el 17 de agosto para las personas naturales, pero empezaría en agosto del próximo año para las personas jurídicas. Esta temporalidad es muy importante para entender si ese cuerpo legal puede aplicarse en este famoso caso Audios. Vamos a analizar este tema junto a Juan Carlos Manríquez. Él es socio de CPA Legal, que es Compliance Penal Ambiental, y que incluso van a hacer un simposio la próxima semana precisamente sobre la nueva ley de delitos económicos. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Nicolás, por la invitación, todo un agrado y muchas gracias, y efectivamente también muy amable. Esperamos encontrar la mayor cantidad de personas interesadas en la materia en el simposio de la próxima semana en el Hotel Intercontinental. Exactamente, de hecho, como lo van a presentar, me pareció muy indicado que pudieran estar con nosotros hoy día. Juan Carlos, en términos generales, la nueva ley de delitos económicos que se aplica para personas desde el 17 de agosto, ¿se puede aplicar en alguna de sus aristas en este caso de audios? En mi caso particular pienso que sí, Nicolás. Yo no tengo mayores dudas por lo siguiente, porque el artículo 66 de esa ley, la 21.595, establece una vacancia de 1 año para las personas jurídicas y particularmente lo que dice relación con la implementación de determinados modelos de prevención, evitación y otros elementos que esta ley introduce. Sin embargo, para otros aspectos, la ley comienza a regir inmediatamente desde su publicación, que fue el 17 de agosto del año que corre. Desde ese punto de vista se aplican las reglas generales, el artículo 1 y 18 del Código Penal, que establece que no se puede aplicar retroactivamente una ley a conductas que han ocurrido antes de su entrada en vigencia, a menos que estas disposiciones favorezcan a personas que pudieran haber realizado todo o parte de esas conductas descritas antes de la entrada en vigencia. Y también se puede aplicar a personas naturales, sin ninguna duda, en determinados delitos especiales que señala después del 17 de agosto, y aun cuando se hubiera cometido una parte de la antigua ley y otra en la nueva, siempre y cuando el núcleo, por decirlo así, de cada conducta íntegramente se hubiera cometido bajo el amparo de la nueva ley. O sea, evidentemente esto permite una aplicación tanto allá como... Juan Carlos, vamos por parte. Cuando usted menciona que si algo se hizo antes del 17 de agosto y que pueda favorecer a algún involucrado, usted está mencionando que, por ejemplo, en el caso de Leonarda Villalobos, que ha entregado información a la Fiscalía en esta investigación, si esa cooperación es eficaz, ¿esta nueva ley de delitos económicos podría beneficiarla eventualmente? Yo creo que sí. El artículo 64 de la ley establece lo que son la definición de la cooperación eficaz, y existe un principio general en nuestro sistema que es lo que se denomina la retroactividad benigna. Nicolás, esto significa que si una nueva ley comienza a regir hoy día, pero contiene normas o reglas que pueden aplicarse a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia, hechos que quedan cubiertos por esta nueva ley, se puede aplicar hacia atrás, indubio o, mejor dicho, a favor de la persona que está siendo procesada. Y si en este caso alguien se acoge a esa cooperación eficaz y así lo establece, por ejemplo, el Ministerio Público, evidentemente va a poder aplicarse esa norma a su favor en la medida que le sea más conveniente. Evidentemente sí. Incluso cuando una persona está tan involucrada como lo manifiestan los audios, ahí la ley quizás tenía otra intención, otro espíritu, pero de todas formas se podría aplicar en beneficio de la cooperación de Leonarda Villalobos. Sin duda, pero en todo caso no hay que perder de vista en esto, Nicolás, lo que ocurre en el derecho comparado. En el sistema, por ejemplo, americano, la delación compensada bajo la figura de lo que se denomina whistleblower está completamente regulada, y es más, incluso el sistema legal americano celebra, aunque parezca curioso a nosotros, el día del delator, y estos delatores en el fondo van obteniendo puntos, incluso premios e incluso bonos económicos en los casos en los cuales le causan a la empresa un beneficio por denunciar a otros y por tanto evitan un mayor daño reputacional. Entonces es realmente una cultura corporativa que ha reaccionado los últimos años a través de estas nuevas reglamentaciones en los sistemas más complejos, en Europa y en Estados Unidos, y también en materia, por ejemplo, de delitos ambientales. Sí. En la nueva ley de delitos económicos también se menciona como falta, y con penas bastante importantes, cuando se le entrega información falsa a la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Se podría aplicar ahora, aunque sea retroactivo o no? Es que en ese caso, Nicolás, se podría aplicar, pero no sería retroactivo en el siguiente caso. Si alguna de esas conductas que usted señala han ocurrido con posterioridad al 17 de agosto de este año, cuando la ley ya estaba vigente, y las comete una persona natural, independientemente del tema de la persona jurídica a la cual impactan o a través de la cual se comete, no hay inconveniente para aplicar la ley sobre delitos económicos, con todo el efecto que eso significa. Considerar siempre aquellos como delitos económicos, marcos penales más rígidos, agravantes, penas más altas, confiscación de utilidades, etc. Pero entonces, esto fue antes del 17 de agosto eventualmente, entonces no podría aplicarse. En principio, a menos que, reitero, como lo señala la ley, la conducta hubiera continuado
o sus efectos hubieran continuado y hubieran ocurrido al amparo de la nueva ley después del 17 de agosto de este año. Y esto por eso es muy importante lo que determine la Fiscalía en su investigación. Exactamente, la temporalidad y cronología en este tipo de investigaciones es sumamente relevante. Así es. La nueva ley de delitos económicos hace mención a lo que también se está hablando ahora, posibilidad de que hayan coimas, que haya cohecho o sobornos a funcionarios del ámbito regulatorio como es Servicio de Impuestos Internos y también la CMF. Bueno, lo que pasa es que la ley distingue 4 grupos de delitos y en algunos casos se consideran unos siempre económicos y otros se van a considerar económicos si las personas que los cometen los han cometido en determinada función o posición dentro de la empresa o en beneficio de la misma. Entonces, para lo que dice relación con la empresa, si fueron en beneficio de ella, eso va a quedar diferido, Nicolás, sin duda, hasta después de agosto del año próximo, a menos que estas consecuencias se produzcan después de la ley, reitero. Pero antes no podrían aplicar si se van a aplicar las reglas generales, ¿no es cierto?, vigentes a esa época. Y entonces serán los tipos penales de cohecho, serán los tipos penales de falsedad, o serán todos aquellos otros como de destrucción de evidencia o obstrucción de investigaciones, o incluso violación de secretos. Juan Carlos, se nos acaba el tiempo, pero tengo una última duda. También en la nueva ley se menciona cuando se viola el secreto profesional y menciona específicamente a los abogados, pero en el caso de temas industriales, ¿aquí cabe esa descripción o no? Mire, las reglas penales se interpretan literal y restrictivamente. En principio uno debiera pensar que cuando se habla de industria, se está hablando de una industria manufacturera. Hoy día se utiliza el concepto de industria en un concepto más amplio, igual que el de empresa, sin generar una interpretación extensiva. Y si estamos hablando de la industria financiera, eventualmente va a depender también de la interpretación y el límite que le den los tribunales, pero el uso actual y corriente de la palabra permitiría incluir en ella la industria financiera. Y si es así, entonces la regla va a resultar aplicable. Y eso podría afectar, por ejemplo, en este caso a Leonarda Villalobos, porque ella fue la persona que grabó y que de una u otra forma llegó a otras personas. Exactamente, y además podría tener otro efecto, porque si esa grabación también se usó en beneficio de la empresa, digamos, en la cual ella podría haber estado prestando servicio, o en perjuicio de la otra a través de un ingreso subrepticio. Recuerde que la ley también de delitos económicos modifica e incluye normas relativas a los delitos informáticos, y una de aquellas es, por ejemplo, entrar a las empresas y grabar o filmar con elementos subrepticios, lo cual configuraría además otra conducta adicional. Juan Carlos Marríquez, socio de CPA Legal, muchas gracias por haber estado con nosotros y sin duda que este va a ser tema importante en el simposio que ustedes van a hacer la próxima semana. Gracias por su tiempo con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes, una vez más. Muy amable. Este tema va a dar para largo. Hacemos una pausa y al regreso analizamos un tema que también va a dar para largo y que todo indica puede provocar una enorme debacle financiera de salud en nuestro país. La crisis de las ISAPRES, con las últimas actualizaciones en ese tema. Al regreso acá, en Agenda Económica. La crisis de las ISAPRES sigue sumando capítulos. Este lunes, la Corte Suprema rechazó extender el plazo para aplicar el fallo específicamente por los cobros de las garantías explícitas de salud, como llamamos al GES. Esto puede realmente llevar a una insolvencia a las aseguradoras en solo 3 meses, como asegura el gremio. Conversamos sobre este caso con el ex superintendente de salud y también director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Lo vemos en pantalla a Héctor Sánchez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Nicolás. Un placer saludar. Igualmente. Héctor, a veces uno, como persona y como periodista también, se pierde entre tanta información, entre tanto fallo, entre tanto recurso, entre tanto pedido de postergación, entre indicaciones. En definitiva, en un panorama actual, la situación de la crisis de las ISAPRES sigue avanzando y eventualmente ya se acerca el plazo inminente de que se apliquen los fallos otorgados por la Corte Suprema. Mira, con la última respuesta a la solicitud de aclaración del superintendente por parte de la tercera sala de la Corte Suprema, ya no queda duda alguna de que el dictamen correspondiente a la prima GES, ya que implica una rebaja en el precio, no menor, digamos, en muchos casos es bastante importante, se tiene que empezar a aplicar. Y se tiene que empezar a aplicar
desde cuando el fallo fue ejecutoriado. Y ahí hay una situación que va a haber que aclarar. Si acaso el fallo fue dictado en el mes de agosto, recién pasado. Ya, por lo tanto, para poderlo ejecutoriar, tendría que las ISAPRES haber iniciado la información ya durante el mes de septiembre a los empleadores, ya para producir la rebaja. Pero como se está haciendo en este minuto, lo primero que va a haber que aclarar muy bien es a partir de cuándo se aplica este fallo. ¿Y quién se aplica a partir de ahora. ¿Y quién aclara eso? ¿La superintendencia? La superintendencia. La superintendencia va a tener que aclarar a partir de qué minuto se aplica el fallo. Porque el impacto que va a tener esto, independiente del momento en que se inicie la aplicación, ya, pero mientras cuando se aplique este fallo, significa de que la industria tiene un menor ingreso del orden del 12,5%, menor ingreso. Y esto significa que la cifra que se mueve alrededor de entre 42.000 ya y 47.000 millones de pesos por mes de menor ingreso. Esto significa un menor ingreso anual de más de 500.000 millones. ¿Ya? Y esa situación es muy compleja, porque en la práctica implica que esto supera con creces las utilidades que pueden llegar a tener las ISAPRES. Y si los dueños de las ISAPRES no ven en el futuro una situación que les permita de alguna manera compensar el tema precio, ya lo más probable es que no van a haber aportes de capital. Y si no hay aportes de capital, se va a producir un problema de caja al interior de las ISAPRES bastante serio, ¿ya? Y esto va a alterar los equilibrios financieros y va a impedir cumplir las exigencias que la ley establece en cuanto a niveles de endeudamiento, en cuanto al cumplimiento de garantías, y eso lleva necesariamente a una intervención ya más temprano que tarde y probablemente a una quiebra. Eso teniendo en cuenta también que esta baja que usted menciona de en torno a 12,5 o 12,7% mensuales de los ingresos es solo una parte de la baja que tienen que hacer las ISAPRES, porque también está la tabla de factores. Por eso te digo, esto es solamente una parte del problema, ¿ya? Y es una parte del problema que está considerado resolver en la ley corta por la vía de ajustes de precios. La ley iba a permitir que se hicieran estos ajustes de precios. Pero en este minuto, ya el problema que tenemos es que la ley corta, lo más probable es que se demore algunos meses en ser aprobada. Yo creo que en ningún caso va a salir antes del mes de abril o mayo. Y si el fallo GES se aplica desde este minuto, ya fíjate que los primeros días de diciembre ya van a tener que informar a los empresarios, a los empleadores, digamos, las ISAPRES, para que hagan los descuentos, y el impacto se produce en el mes de enero. ¿Ya? Y en el mes de enero ya las ISAPRES van a tener estos 42.000 o 47.000 millones de ingresos menos. Por lo tanto, la situación crítica ya se produce a partir del mes de enero. Y en ese minuto, ya indudablemente que esto puede afectar la cadena de pago a los prestadores institucionales y también puede afectar la cadena de pago a los prestadores individuales. Y lo más probable es que, a su vez, estos reaccionen ya suspendiendo de facto los acuerdos o los convenios que tengan con la ISAPRE, y las personas se encuentran con sorpresa en las próximas semanas de que todas las prestaciones que van a requerir van a tener que ser pagadas directamente por las personas. Eso es lo que, de hecho, eso es lo que alertó el presidente de la Asociación de Clínicas, que ha dicho efectivamente que las personas que tienen ahora necesidades, ni siquiera solamente en enero, cuando es la fecha que usted nos menciona, sino que ahora pueden quedarse sin su cobertura. Por supuesto, porque en el fondo, fíjate que hoy día la situación es la siguiente. Hoy día hay una deuda de las ISAPRES respecto a los prestadores que bordea los 500.000 millones. ¿Ya? Y con los prestadores individuales, dentro de esos 500.000 millones, alrededor del 35-40% es de los médicos. ¿Ya? Por lo tanto, ya está la cadena de pago parcialmente interrumpida. Eso es como lo primero. Lo segundo es que frente a esa situación ya hay algún grado de alarma, algún grado de preocupación, llamémoslo así, para no ser alarmista, por parte de la banca. ¿Ya? Y no nos olvidemos que la banca está sosteniendo el sistema ISAPRE en este minuto, entre otras cosas, para el financiamiento de las boletas de garantía. ¿Ya? Desde esa perspectiva nos encontramos en una situación financiera compleja.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los prestadores? Los prestadores institucionales y los prestadores individuales, lo más probable es que de facto y por una razón de protección de sus propias empresas, ya digan, sabe, señor ISAPRE, yo tengo la mejor intención con usted, pero sin embargo, sabe, el convenio que tenemos ya vamos a tener que ralentizarlo a casos específicos o sencillamente no lo vamos a poder aplicar. Ya, y las personas van a tener que documentar y van a tener que asistir a los prestadores y financiar desde su bolsillo o con sus propias garantías. Para entender bien este efecto, para entender bien, Héctor, este efecto que podría suceder, como los prestadores van a ver que las aseguradoras no van a poder pagar, dicen, ¿para qué seguimos con este acuerdo que a todas luces no se va a cumplir? Terminemos inmediatamente, no esperemos a 4 meses más cuando ustedes tengan en enero, por ejemplo, en la fecha que usted menciona, este menor ingreso por 12,7% al mes. ¿Para qué? Terminémoslo inmediatamente y que las personas vean qué es lo que quieren hacer, pero lo que sí está claro es que ellas deberán financiar la atención con nosotros de su propio bolsillo. Después se arreglarán con ustedes. ¿Es más o menos esa la fotografía? Tal cual, esa es. Entonces, frente a esa situación, ya se está explorando por parte del Senado, de la Comisión de Salud del Senado, de que en la ley de presupuesto ya se coloque una glosa que permita resolver el problema puntualmente y autoriza a la ISAPRE ya hacer un ajuste de precio en forma extraordinaria para poder enfrentar, aunque sea parcialmente, este problema. Ya, si eso no se hace, si no hay acuerdo político, ya estamos a puertas de una crisis sistémica más o menos importante. Y ojo, esto no solo afecta a las ISAPRE, ya como algunos han hecho querer que la gente piense. Esto afecta a las ISAPRE, afecta a las clínicas grandes, medianas y pequeñas, afecta a los prestadores individuales, o sea, a los médicos, ya a los psicólogos, a los kinesiólogos, a los fisioterapeutas, a todos. ¿Ya? Y también, ¿no es cierto?, va a afectar directamente a las personas que están en la ISAPRE. Pero no nos olvidemos que también va a afectar a los que están en el FONASA, porque muchas de las personas van a migrar ante este escenario en forma masiva al FONASA. Y al migrar al FONASA van a caer, ¿no es cierto?, con la actual ley de FONASA a niveles de cobertura que nunca estuvieron acostumbrados a tener. Por lo tanto, desde esa perspectiva ya se deterioran sustancialmente su nivel de beneficios. ¿Ya? Y eventualmente, si son tratamientos de alto costo, ya esos tratamientos de alto costo en muchos casos están muy mal cubiertos por el FONASA. Y en esa situación lo que nos vamos a encontrar es que las personas van a estar muy insatisfechas y eso genera a su vez una crisis que también va a ser una crisis política y social. Y eso lo creo que no todos los actores lo tienen absolutamente claro, de que esta no es una crisis solo del sistema privado de salud, sino que es bastante mayor. Algo que pasa mucho acá, que los diagnósticos son compartidos, prácticamente nadie duda respecto a lo que usted menciona, respecto a las personas que saben de este tema. El problema es que no tenemos las soluciones y sobre todo con la celeridad y con la urgencia que ameritan. Y eso está sucediendo en este tema. Héctor Sánchez, ex superintendente, muchas gracias por haber estado con nosotros en Agenda Económica. Placer, gusto saludarte, Nicolás. Con esta alarmante expectativa terminamos la Agenda Económica de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.